Cuba podría ser el próximo objetivo en la lista de Donald Trump tras las operaciones en Venezuela y en Irán. El presidente de Estados Unidos ha dicho que irá por el régimen comunista que lleva casi 70 años en el poder. Para analizar el panorama para la isla caribeña, conectamos con Sergio Ángel, profesor y director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, Trump asegura que Cuba está a punto de caer. Hablemos de qué tan afectada está la isla desde el bloqueo de combustible ordenado por el republicano. La situación en Cuba es dramática y no solamente en las fechas posteriores al 3 de enero, sino precisamente desde tiempo atrás. Quizá tres aspectos marcan profundamente una crisis dentro de la crisis estructural que vive Cuba. El primero tiene que ver con la alimentación. Hay una profunda crisis alimentaria dentro de la isla, una crisis provocada en gran medida por las prioridades del gobierno cubano en materia de inversión al destinar recursos de manera pronunciada hacia turismo y desviarlos frente a factores como, por ejemplo, la agricultura o la ganadería. En segundo lugar, la enorme inflación de los alimentos y particularmente lo que tiene que ver con el precio del dólar. El precio del dólar se ha disparado y eso hace que en un país donde la mayoría de su población gana en pesos cubanos, esos alimentos y en términos generales el acceso a cualquier tipo de servicios se vuelvan inaccesibles. Y en tercer lugar, por supuesto, lo que tiene que ver con el desabastecimiento de petróleo o sus derivados, que es lo que sí hemos visto desde el 3 de enero, donde efectivamente cualquier tipo de acceso a combustible se ha hecho muchísimo más difícil y ha impedido que las personas no solamente se movilicen, sino que cualquier tipo de factor asociado al combustible se encarezca más en la isla. Si hablamos de la actitud del gobierno cubano respecto a lo que está ocurriendo, ¿de alguna manera se puede esperar que ceda ante la presión de Trump y llegue a un acuerdo? Yo creo que hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, uno de los aspectos que habría que tener en cuenta tiene que ver, por ejemplo, con el precedente. En Cuba vimos que la persona que lideró las transformaciones económicas desde el año 2021, que fue el exministro de Economía Alejandro Gil, terminó preso por muchas de las decisiones que tomó y por algunas acciones de corrupción. Para algunos esto fue entendido como una forma de sacrificar a alguno de sus cuadros principales. Digo esto porque en muchos de los rumores que se han planteado o algunos aspectos que se han filtrado a la prensa, se ha planteado la posibilidad de la salida de Miguel Díaz-Canel, una persona que no solamente no corresponde a la familia de los Castro, sino que podría pensarse en una suerte de sacrificio de la persona que hoy lidera Cuba. La segunda tiene que ver concretamente con la posibilidad real de una transición bien sea acordada o una transición que tenga que ver concretamente con una forma de cambio mucho más abrupto al estilo de lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela. En cualquiera de estas circunstancias ha vuelto a aparecer la figura de la familia Castro y particularmente el llamado Raúl Rodríguez Castro, que es uno de los sobrinos nietos de Raúl Castro y persona muy cercana precisamente al ex líder cubano. Si hablamos más allá del discurso retórico, ¿quiénes son los aliados de Cuba en este momento que podrían prestar algún tipo de asistencia? En términos militares, uno diría que Rusia, pero Rusia está enfrascada en su propio conflicto. En términos económicos, uno podría decir que China, pero China no va a seguir prestando recursos a la isla, una isla que ya tiene una deuda significativa precisamente con China. Venezuela ya desapareció como aliado. En ese orden de ideas quedan los aliados más cercanos en la región, que en este caso son países afines ideológicamente, como por ejemplo México o Colombia. Sin embargo, también en términos de pragmatismo, hemos visto cómo la presidencia de Claudia Sheinbaum ha retirado precisamente el envío de combustibles desde el momento en el cual Donald Trump anunció este tipo de sanciones. Han llegado ayudas a la isla, pero se ha restringido bastante lo que se venía haciendo hasta el 3 de enero. No podemos olvidar
que México había asumido el lugar prioritario que por años ocupó Venezuela, incluso desde el año 2025, haciendo el mayor envío de combustibles y particularmente de petróleo hacia Cuba. En el caso de Colombia es una ayuda inferior, sobre todo tiene que ver con ayudas humanitarias y no un flujo mucho más recurrente hacia la isla en términos de ayudas. Dicho esto, realmente en este caso sus aliados no generan ningún tipo de cambio real frente a la amenaza directa respecto a la posibilidad de un cambio en la isla provocado por las presiones de Estados Unidos. Lo que hemos visto tanto en Venezuela como en Irán es que hay una división considerable de la población. Hay personas que realmente apoyaban o apoyan hasta este momento al gobierno de Nicolás Maduro. Hay personas que de alguna manera apoyan y han llorado de una manera tremenda la muerte del ayatolá Ali Jamenei. Si hablamos de Cuba, dentro de Cuba, ¿qué tanto apoyo tiene el gobierno que actualmente está en la isla? Mira, yo creo que uno de los fenómenos más interesantes en los últimos días tiene que ver con la sobrevivencia de la gente. Es que acá no estamos hablando de otra cosa, sino la mera sobrevivencia. Hemos visto masivas manifestaciones en un contexto en el cual hay un control total dentro de la isla, manifestaciones de personas que no tienen alimentos, que tienen cortes de energía de 20 horas o más, dependiendo de la provincia, que tienen profundas carencias alimentarias en un país profundamente envejecido. En Cuba, una de cada cuatro personas son mayores de 60 años, un país que vio la salida de más de 1.5 millones de personas entre 2022 y 2024. Entonces, digamos, lo que hemos visto en los últimos días en términos de manifestaciones es un profundo hastío y cansancio. El fin de semana veíamos una manifestación, además bastante atípica, en un país donde hay un control total sobre la población y donde las amenazas pueden ser tremendamente riesgosas, y eso lo vimos en 2021. Jóvenes de la Universidad de La Habana hicieron lo que se conoce como una sentada al frente de la escalinata de la Universidad de La Habana, una acción de resistencia cívica muy simbólica y que puede tener un riesgo enorme para los jóvenes, pero básicamente lo que estaban protestando es porque se acabaron las clases presenciales, porque no hay forma de movilizarse hacia la universidad, y ellos se sentaron ahí porque la calidad de la educación está profundamente en riesgo. Sí. Entonces, yo creo que acá hay dos cosas. Por un lado, se ha perdido un poco el miedo pese a las enormes circunstancias. Y dos, yo creo que hay un hastío enorme por las circunstancias de vida en general de Mm. cualquier tipo de fragmento de la población. No, Donald Trump dice que quiere acabar con el régimen comunista en Cuba. ¿Qué pretende? Es decir, ¿quién podría ocuparse del gobierno de La Habana? Frente a la posibilidad de una transición, hay dos posibles especulaciones. Lo que se habla como de una suerte de cambio fraude, entre comillas. Ese cambio fraude podría significar algo parecido a lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, donde se llevaron a Nicolás Maduro, pero aún persiste toda la estructura represiva, y además de la estructura represiva, pues quien gobierna hoy Venezuela, en este caso Delcy Rodríguez, pues es una persona que no solamente era su vicepresidenta, sino que ha participado de todo el aparato de represivo y durante años estuvo al frente también del poder, con su hermano, que además hace parte de la presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entonces podría uno plantear esa suerte de cambio fraude, y ahí pueden aparecer figuras como el caso de Raúl Rodríguez Castro, que es la persona más cercana a Raúl Castro y que además es la persona que se supone que ha estado en conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos. La otra opción en términos de transición es que efectivamente puede haber un cambio mucho más abrupto, algún tipo de transformación más radical que permita una salida, no solamente de la familia Castro, sino de quien hoy gobierna Cuba, en este caso Miguel Díaz-Canel. En términos prácticos y viendo precedentes, como en el caso de Venezuela, quizá pueda ser menos realista esta opinión. Sin embargo, uno no puede descartar el hecho de que el secretario de Estado es de familia cubanoamericana, y creo que ahí hay un involucramiento mayor, sobre todo también por el electorado de la Florida, que fue quien le dio ese voto de confianza a Donald Trump. Sergio, por último le pregunto, ¿está Donald Trump desde su análisis escribiendo un nuevo orden mundial de aliados y en el que sus detractores son depuestos a la fuerza?
Yo creo que sí, sin duda. Y yo lo plantearía también acá desde dos perspectivas. El orden internacional y particularmente el orden internacional que se construyó post Segunda Guerra Mundial, que en últimas dejaba un mecanismo multilateral constituido fundamentalmente a través de las Naciones Unidas, se había vuelto muy limitado para la posibilidad de poner límites a los regímenes autoritarios y totalitarios. En Venezuela, después del 28 de julio de 2024, básicamente habíamos visto cómo era un régimen represor que no tenía ningún tipo de límites y que básicamente veíamos cómo se iba radicalizando mientras metía presos a todos aquellos que disentían del régimen. En Cuba, Cuba se había vuelto un paisaje, es decir, ya para todo el mundo era natural que hubiese un régimen totalitario. En la región Nicaragua, exactamente, vimos cualquier tipo de amenaza, abuso hacia la población y nadie decía nada y lo habíamos normalizado. El caso de Irán es tremendamente emblemático y pues en términos prácticos este rol de Donald Trump empieza a cobrar una suerte de cambio por el poderío militar y ver que se puede generar un tipo de presión. ¿Cuál será el resultado? Si efectivamente haya una transición, si efectivamente haya un cambio, si haya un fortalecimiento de la democracia, no lo sabemos, pero definitivamente las transiciones a la democracia, los cambios de régimen, ya no se producen por la vía multilateral, sino más bien por las presiones o bien de la amenaza, en términos del uso de la fuerza, o bien el uso de la fuerza para propiciar este tipo de transformación. Entonces, sí, sin duda, yo creo que hay un cambio en términos del orden mundial. No sé si vaya a conducir a un escenario más democrático, pero lo cierto es que sí hay una transformación importante desde el punto de vista de esa posición unilateral de acomodar el hemisferio occidental realmente a los intereses, más bien de los valores asociados a la nación norteamericana.